Este es su programa, Lo que Dios nos dice por la Biblia. Gracias a Dios que estamos aquí presentando mensajes basados en la palabra de Dios. Usted puede confiar en el mensaje de Dios y recibir el consejo de Dios para su vida, para bien. Entonces vamos a anunciar nuestro tema. Estamos siguiendo en el gran tema, Cristo en el tabernáculo. Cristo en el tabernáculo. Comenzamos viendo lo que es el tabernáculo. El tabernáculo fue un lugar de reunión y de comunión para el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento de la Biblia. Era la casa de Dios en tiempos antiguos, desde Moisés hasta el rey David. El pueblo de Dios se encontraba con Dios en el tabernáculo. Aquí pueden ver una ilustración de cómo era el tabernáculo con su lugar santo y su lugar santísimo. Y alrededor había un atrio, un gran patio. Ahora, los que podían entrar en el atrio eran cualquier israelita, especialmente trayendo su sacrificio. Y aprendimos de esto la semana pasada y vamos a repasar. Pero todo israelita entraba en el atrio para adorar a Dios y buscar comunión con Él. Solo los sacerdotes podían entrar en el lugar santo. Y por fin, un solo sacerdote, el sumo sacerdote, entraba en el lugar santísimo una vez al año. Pero nadie podía entrar ni en el atrio, ni en el lugar santo, ni en el lugar santísimo, sin pasar por lo que se llama mobiliario, piezas de mobiliario, pero mobiliario santo, en la santa casa de Dios. La primera pieza, todos tenían que pasar por ahí, era el altar de bronce. Era un lugar de sacrificio, un altar de sacrificio por los pecados tanto de los sacerdotes como por todo el pueblo, para poder tener acercamiento a Dios. Muy bien, el altar de bronce, continuamente, todos los días, todo el día, todos los años, ofreciendo sacrificio tras sacrificio, tras sacrificio sobre este altar de bronce. Pero los sacrificios de animales jamás pudieron quitar completamente, una vez para siempre, los pecados de un ser humano. No, estos millones de sacrificios ofrecidos a propósito sobre un solo altar en un solo lugar, el atrio del tabernáculo de Jehová, el único lugar aceptable para sacrificio. ¿Qué representa esto? Bueno, representa que un día los judíos iban a recibir su Mesías, el Salvador prometido, que iba a ofrecer un solo sacrificio por todos los pecados, no solo del pueblo de Israel. Este tabernáculo era principalmente para el pueblo de Israel. Los convertidos de los gentiles tenían que convertirse en judíos. Pero ahora, en la consumación de los tiempos, dice la Biblia, Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a este mundo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, de todo el mundo, y todos los pecados de todos en el mundo, con un solo sacrificio, una vez para siempre. Esta es la gran lección, viendo o aprendiendo de Jesucristo, Cristo en o a través del tabernáculo. Cristo en el tabernáculo. ¿Qué aprendemos del tabernáculo acerca de Jesucristo? La semana pasada, número uno, el altar de bronce. El altar de bronce. ¿Qué aprendimos? Que Jesucristo murió en la cruz
como el único sacrificio por nuestros pecados. Si uno quiere ir al Padre, Jesús dijo, nadie viene al Padre sino por mí y mi sacrificio por el pecado en la cruz. Pedro predicó en Hechos 4, versículo 12, acerca de esta cruz de Jesús. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y el apóstol Pablo predicó en 1 de Timoteo 2:5, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, es Jesucristo a través de su muerte en la cruz y su intercesión ahora continua a la diestra del Padre como gran sumo sacerdote. Primera lección del altar de bronce: Jesucristo murió en la cruz como el único sacrificio por nuestros pecados. Pero ahora vamos a ver una segunda lección respecto al tabernáculo, viendo a Jesucristo en forma figurativa y simbólica, porque todavía no había llegado al mundo, pero vendría. Y el tabernáculo anunciaba la venida de Cristo. Lección número 2. Entrando en la puerta del atrio, rumbo al tabernáculo, su lugar santo, y después el lugar santísimo, uno tenía que pasar por una segunda pieza de mobiliario santo. Se llama la fuente de bronce. La fuente de bronce. Y noten que está lleno de agua, esta fuente de bronce. Ahora, ¿qué vamos a aprender hoy de la fuente de bronce? Bueno, como en el caso del altar, en primer lugar vamos a ver su descripción en la Biblia. La descripción de la fuente de bronce. Dice en Éxodo capítulo 30, versículo 17 y 18, habló más Jehová a Moisés diciendo, harás también una fuente de bronce con su base de bronce. Ay, mire, aquí está la fuente de bronce lleno de agua limpia y aquí tiene abajo su base, ¿ok? Era hecho como el altar estaba cubierto, era hecho de madera, el altar de bronce, pero cubierto de bronce, hecho de madera, pero cubierto de bronce. La fuente de bronce era puro bronce. Este metal color café, pero brillando, y vamos a ver un poco más de esto. La fuente y su base de un brilloso metal que se llama bronce, utilizaron, mire, vamos a ir a Éxodo capítulo 38, versículo 8, utilizaron algo muy especial para hacer esta fuente de bronce. Dice Éxodo 38:8, también hizo la fuente de bronce y su base de bronce, ¿de qué materiales? De los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Ahora, este es un detalle muy interesante. Utilizaron los espejos de bronce de las mujeres, literalmente tropas, muchas, como un ejército de mujeres que venían a adorar a Dios y tener comunión con Dios aquí en el atrio del tabernáculo de reunión. Ahora trajeron para hacer, cuando era tiempo de hacer esta fuente de bronce, sus espejos. Ahora, un detalle interesante, en Egipto y también en el mundo antiguo, ocuparon el metal bronce para hacer espejos. Todavía no habían descubierto de vidrio como tenemos nosotros, eran espejos de bronce, pero bien pulido, bien bruñido, y se veía su propia reflexión en el metal de bronce, en un espejo de bronce, bien pulido, bien bruñido. Y las mujeres así dejaban por un tiempo su vanidad
sacrificando sus espejos para hacer la fuente de bronce, para no tener no para usos personales, sino para usos espirituales. Porque realmente lo más importante, amigos, no es nuestra apariencia física. Porque este cuerpo un día se va a acabar del todo. Y Jesús dijo, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo? Y toda la belleza y toda la fama y toda la riqueza y toda la fuerza, pero todo se acaba. Si ganare todo el mundo y perdiere su alma. Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre. Nuestra existencia es más que física, sino vivirá el hombre de toda palabra que sale de la boca de Dios. Bueno, entonces la descripción de la fuente de bronce, hecho de bronce, un metal que se podía pulir y bruñir, bien bonito, bien brilloso, y bueno, tenía su fuente, su base y lleno de agua. No hay otros detalles en la palabra de Dios sobre la fuente, su descripción. Ahora, en segundo lugar, su ubicación. En Éxodo, volviendo a Éxodo capítulo 30, dice, versículo 18, harás también una fuente de bronce, dice, con su base de bronce, y la colocarás entre el tabernáculo que consistía en el lugar santo y el lugar santísimo. La colocarás esta fuente de bronce entre el tabernáculo de reunión y el altar. En medio del tabernáculo y el altar de bronce. Esto fue la ubicación. Mire, los sacerdotes todavía necesitaban acercarse primero a la fuente de bronce para poder ministrar al altar de bronce que venían primero en el camino, pero tenían que lavarse primero en la fuente de bronce para ofrecer sacrificios en el altar de bronce y posteriormente entrar por la puerta al lugar santo. Y vamos a ver más tarde, había 3 piezas de mobiliario santo en el lugar santo. El pan, la mesa del pan, los panes de la proposición, el candelero de oro y también el altar de incienso. Fíjense, los sacerdotes tenían que pasar primero al altar a la fuente de bronce para poder ofrecer sacrificios en el altar de bronce, para poder entrar en el lugar santo y llevar a cabo más ministerio, más ritos, más servicio, para que el israelita pudiera tener comunión con Dios. Porque acuérdense, sin sacrificio por el pecado no hay perdón. No hay reconciliación con Dios, no hay comunión con Dios. Entonces, ¿cuán importante eran el altar de bronce y la fuente de bronce? Pero ahora, habiendo visto su descripción de esta fuente y su ubicación, ahora vamos a ver en tercer lugar su función. ¿Cuál era la función, o es decir, el propósito de la fuente de bronce? Dice Éxodo capítulo 30, versículo 18. Harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar. Para lavar. Y la colocarás aquí donde está colocado. Para lavar. Mire, versículo 19. Acerca de esta fuente de bronce. Y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Es decir, todo sacerdote que se acercare a hacer sus sacrificios y a ministrar en el lugar santo, tenía que lavarse, dice, y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies.
Mire que dice también en versículo 20, cuando entren en el tabernáculo de reunión, el lugar santo primero, dice, se lavarán con agua. Dice, versículo 20, continúa, dice, y cuando se acerquen al altar de sacrificio, al altar de bronce, cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies, dice nuevamente. Ahora, ¿quiénes deberían de lavarse en la fuente de bronce? Dice Aarón y sus hijos, todos los sacerdotes que se acercaran a Dios, tenían que pasar para lavarse en la fuente. Número 2, no solo quiénes debían lavarse, ¿cuándo se debían lavar? Bueno, había 2 ocasiones aquí. Número 1, versículo 20, cuando entren en el tabernáculo de reunión, deberían de lavar sus manos y sus pies, tratando con la mesa de los panes, el candelero y el altar de incienso. Pero en segundo lugar, cuando, dice versículo 20 y 21, cuando se acerquen al altar. Cuando se acercan al altar de sacrificio para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, deberían de lavar sus manos y sus pies. Ahora, ¿qué se debían de lavar? Pues ya hemos mencionado, versículo 19, las manos y los pies. Porque entraban, escuchen amigos, entraban estos sacerdotes, entraban en la presencia de Dios, en los atrios de la casa de Dios, para ministrar, es decir, para ofrecer un santo servicio a un Dios santo. Por eso los sacerdotes tenían que pasar por la fuente de bronce para lavarse y después ofrecer sacrificios sobre el altar y ministrar posteriormente en el lugar santo, para que todo el pueblo de Israel y ellos mismos pudieran acercarse a Dios por medio de sacrificios por sus pecados, ser perdonados y ahora adorar a Dios, alabar a Dios, amar a Dios, servir a Dios, tener comunión con Dios. Pero ahora, una cosa más. Además de todo esto, siendo razones por qué deberían de lavarse, agregamos esto. Una razón fuerte por qué se debían lavar con agua. No solo para que el pueblo pudiera tener esa preciosa comunión con Dios y acercamiento a Dios, pero también dice 2 veces otro propósito fuerte, porque tenían que lavarse en esta agua pura para poder acercarse a Dios. Mire lo que dice en versículo 20, Éxodo capítulo 30, versículo 20, dice, cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. Para que no mueran. Dice en versículo 21, y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies, para que no mueran. Amigos, entendemos esto. Hay que entender algo que se aplica a nosotros en 2025. Y aplicaba a estos sacerdotes y también al pueblo de Israel. No es cualquier cosa acercarse a y servir a un Dios santo, 3 veces santo. Recuerdan cómo cantaban los seres celestiales en Isaías capítulo 6 y también en Apocalipsis capítulo 4, en el mero cielo. ¿Qué están haciendo los serafines, los ángeles, seres angélicos? Clamando los unos a los otros: Santo,
santo, santo, santo es Jehová de los ejércitos. Y dice en Juan capítulo 12, estaban cantando a Jesucristo, que es también Jehová de los ejércitos. Juan capítulo 12. ¡Wow! Entonces no es cualquier cosa acercarse a y servir a un Dios santo. Esto requiere santidad, limpieza, rectitud de vida, obediencia y santo temor delante de aquel que es 3 veces santo. Para acercarse a Dios, para servirle a Dios, hay que ser santo, es decir, apartado del mal, y ahora acercarme a Dios, purificado de pecado, purificado de impurezas, y aún físicas para estos sacerdotes. Como figura diciendo, ahora en nuestros tiempos hay que ser limpios de todo corazón, y nuestras manos y nuestros pies representan nuestras acciones. ¿Qué hacemos a diario con nuestras manos? ¿Estamos sirviendo a Dios en amor y sirviendo a nuestro prójimo para bien con estas manos? ¿Y estos pies? ¿Para qué las estamos usando? ¿A dónde nos llevan nuestros pies? ¿A la casa de Dios para alabarle, para amarle y servirle? ¿Nos llevan estos pies para hacer buenas obras a nuestros prójimos? ¿O estamos usando estos pies para ir a la cantina, al lugar de adúlteros y fornicarios y brujos, mentirosos, ladrones y todo lo demás de los pecados del ser humano? ¿Para qué uso estamos entregando nuestras manos, nuestros pies, todos los miembros de nuestro cuerpo? No, este lavar las manos y los pies de los sacerdotes en agua pura representa nuestra necesidad de ser lavados espiritualmente de todo pecado, para poder acercarnos a Dios y servirle a Él y tener comunión con Él en su casa. En este caso era el tabernáculo, el lugar de comunión y reunión con Dios. Bueno, entonces ahora vamos a llegar a entender entonces que no solo importa lo que hacemos en la vida y el servicio cristiano, sino también importa cómo lo hacemos. En el libro de 1 de Samuel, 70 hombres inconversos mirando dentro del arca del pacto, la última pieza de mobiliario en el lugar santísimo. Cuando pasó por su pueblo el arca del pacto, ellos solo al mirar adentro, 70 personas murieron y clamaron después: ¿quién puede estar en la presencia de este Dios santo? Solo por mirar dentro de un lugar tan santo que no estaban preparados como inconversos para entrar. Usa en 2 de Samuel capítulo 6, versículos 6 y 7, cuando vio que el arca del pacto que David estaba llevando hacia Jerusalén, y con gozo y alabanzas, pero cuando vio que iba tambaleando el carro, quería estabilizar el arca del pacto para que no cayera, pero hubo un problema. Él no era un levita, los únicos autorizados para llevar el arca del pacto, y en aquel momento Dios lo mató, porque no era indicado para acercarse a Dios en este santo servicio de llevar el arca y tocar el arca del pacto. No requiere santidad y obediencia a Dios para poder adorarle en espíritu y en verdad. Recuerdan Nadab y Abiú, sacerdotes sí autorizados para ofrecer sacrificios, hijos de Aarón. Pero en Levítico capítulo 10, 1 al 3, dice que ofrecieron fuego extraño que Dios nunca ordenó. No fue conforme a la fórmula santa para hacer incienso, para adorar a Dios. Y en aquel momento, al oler Dios el fuego extraño, los mató, mostrándonos que no podemos ofrecer cualquier música o canción. Hoy día se están mezclando la música rock
y rap y romántica y ranchero con la letra cristiana, diciendo estamos alabando a Dios con baile. Ya estamos retrocediendo con un baile mundano y un movimiento mundano para adorar a Dios. Y está infiltrando las iglesias evangélicas. No cualquier modo de adorar a Dios es aceptable. También la vestimenta hoy día. Las mujeres ya no se visten modestamente para entrar en la presencia de Dios cubiertos. Ahora, descubiertos o cubiertos, vamos a alabar a Dios. Y mientras exponiéndose indebidamente y aún tentando al prójimo mientras que estoy adorando a Dios. Hoy día la modestia casi se ha olvidado en la casa de Dios y en la vida cotidiana. No solo en el templo se debe vestir honestamente y decentemente y modestamente, pero en toda nuestra manera de vivir, dice primero de Pedro 1, 14 al 16, sed santos porque yo soy santo. Bueno. Entonces, habiendo visto acerca de esta preciosa fuente de bronce, fuente de purificación, de santidad para los sacerdotes, su descripción, su ubicación, su función, pero ahora terminamos. ¿Cuál es su lección y su significado principal para nosotros en 2025? Bueno, estamos hablando de Cristo en el tabernáculo. Entonces, hay una aplicación en esta fuente de bronce para nosotros, una aplicación a la vida cristiana. Estamos aprendiendo de Cristo en el tabernáculo. El altar de bronce nos enseñó Jesucristo murió en la cruz como el único sacrificio por nuestros pecados. Pero ahora la fuente de bronce enseña que Jesucristo es la fuente de todo lavamiento espiritual. Repito, Jesucristo es la fuente y la única fuente de todo lavamiento espiritual. Entonces ahora hay dos aspectos, solo vamos a poder cubrir uno ahora. Pero el primer aspecto de este lavamiento espiritual por medio de Jesucristo, la fuente de lavamiento, primera lección es esta. Es el lavamiento inicial del pecador en salvación. El lavamiento inicial del pecador en el tiempo de su salvación. Este es el lavamiento del pecador cuando viene a Jesucristo arrepentido, habiendo sentido su culpa, su condenación, su corrupción delante de un Dios santo y sintiendo separado de Dios, como la Biblia dice, es el pecador, y ahora arrepentido y confesando su pecado a Dios y creyendo que Jesucristo murió en la cruz, como vimos en el altar de bronce, como único y suficiente sacrificio por todo pecado. Y ahora el pecador arrepentido viene y cree que Jesucristo es su sustituto por sus pecados, muriendo por él en la cruz. Y como aquel israelita venía al altar de bronce y trayendo su sacrificio, ponía su mano sobre la cabeza de su sacrificio, confesando dos cosas. Número uno, yo merezco morir y ser juzgado por mi pecado. Pero número dos, confieso que este animal va a morir en mi lugar como mi sustituto. Amigo, Jesucristo murió en la cruz para convertirse en una fuente de lavamiento de todo nuestro pecado y todo su pecado también. Gracias a Dios, todo fue su sustituto también. Y usted puede venir a Cristo consciente de no solo su culpa, su condenación y su corrupción, pero consciente de su muerte en la cruz.
y que Él hizo un sacrificio suficiente por todo su pecado. Y esta cruz se ha convertido en una fuente de purificación y limpieza de todo pecado, porque ahí derramó su sangre preciosa por usted y su pecado una vez para siempre. Gracias a Dios, por amor a la muerte sustitucionaria del Cordero de Dios, Jesucristo en la cruz. El momento que un pecador se arrepiente y vuelve a Dios y cree en Cristo, deposita su fe en Cristo para perdón y salvación, es perdonado en aquel momento de creer en Él, por fe como su sustituto, su Salvador personal. Sus pecados son completamente perdonados y lavados en la fuente de su sangre preciosa. Él es librado de la condenación eterna y reconciliado con Dios. Esta muerte en la cruz, esta purificación de pecado fue efectuado una vez para siempre por el sacrificio de Cristo en la cruz, Hebreos 1:3. Pero no es aplicada esta purificación al corazón del pecador hasta que se arrepienta y venga a Dios por medio de Cristo y ponga toda su confianza en Cristo y su muerte en la cruz para su perdón personal, su limpieza y purificación personal. Y entonces recibe la purificación de todos sus antiguos pecados. Segundo de Pedro 1:9. Gracias a Dios, usted, yo, cualquier pecador que se acerca a Dios por Cristo, por su altar de bronce, por la fuente de bronce, uno puede ver en Jesucristo y su muerte en la cruz una fuente de sangre que me limpia de todo pecado, me libra de todo pecado. Y en aquel momento que le invoco, que me perdone y me salve, me limpie de todo pecado, Él entra en mi corazón. Y su Espíritu Santo aplica esta sangre a mi conciencia, en mi corazón, y me hace saber que estoy, por la palabra de Dios, tus pecados te son perdonados por amor a la muerte de mi Hijo en la cruz. Él pagó todo. Y ahora por el Espíritu Santo experimenta el pecador lo que la Biblia dice, la regeneración por virtud del Espíritu Santo de Dios. El lavamiento en el Espíritu Santo. Tito 3:5. El Espíritu Santo usa la sangre de Cristo y la palabra de Dios para limpiar de todo pecado. Y ahora no importa el trasfondo del pecador. Y termino con este texto. No importa el trasfondo. Dios le puede perdonar y le puede purificar y lavar por medio de la muerte de su Hijo en la cruz. Escucha la buena nueva y terminamos. 1 Corintios 6:9 dice, ¿y no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Mala noticia, no puedo entrar en la presencia de Dios, en la casa de Dios, a causa de mi pecado. Pero por medio de la fe en Cristo y su sacrificio en la cruz, dice versículo 11, y esta lista de pecados que privan de ir al reino de Dios y al cielo, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados por medio de Cristo, su sangre preciosa, su Espíritu Santo, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Mi último ánimo es, amigo, amiga, sintiendo tu culpa, corrupción y condenación justa delante de Dios, un Dios justo y santo, ven a la fuente que Cristo abrió por su propio
cuerpo y sangre en la cruz. Y pide que te perdone y te limpie de todo pecado. Y te perdonará, te limpiará, te reconciliará con Dios. Y comenzarás una comunión con Dios que nunca tendrá fin. Tendrás vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Apropia el Salvador mientras que Él puede ser hallado.